Que nosotros le llamamos también saboteadores del otro. Sí, sí. Uno saboteando al otro. ¿Alguna vez Más sentiste inseguridad guapo. de nuestra relación? Y otra alerta muy importante de las banderas rojas es cuando no puedes pedir lo que necesitas. Ah, también, cubrir las necesidades. Sí, sí, sí. O sea, cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola. Y Jaime. Y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos. Pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers. Por estar aquí, hoy ya ganaron. Comenzamos. Señales de que estás en una relación emocionalmente insegura. Bienvenidos A Gana Lovers. a Gana Lovers, al nuevo Podcast. episodio de este podcast donde vamos a hablar de estas señales importantísimas. Señales, alertas, red flags de una relación emocionalmente insegura. A ver, las relaciones nos brindan refugio de comprensión, la emoción del amor y consuelo de apoyo. Pero ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una jaula? O cuando ese refugio se convierte en un espacio inseguro o amenazante. O cuando la inseguridad se infiltra en la relación. Claro, y entonces el terreno amoroso se vuelve frágil. En el episodio de hoy de Gana Lovers Podcast, los guiaremos a través de las señales reveladoras de una relación emocionalmente insegura. Si alguna vez has sentido que caminas sobre cáscaras de huevo o sobre cristales en tu relación, este episodio es para ti. Así que vamos a adentrarnos juntos en este fantástico tema. Pues bienvenidos a su episodio de Gana Lovers. Y efectivamente, muchas de las veces la inseguridad amenaza la relación. ¿Alguna vez tú te sentiste inseguro en una relación? Sí, muchas. Cuando era muy joven, ayer. Ayer Cuando era muy apenas. pequeño, ayer. En mis primeras relaciones era normal y yo voy a decir por qué y después lo ubiqué. ¿Cuáles fueron esas señales? Mira, la primera señal, obviamente, el sentimiento de rechazo. Oh, okay. Aunque no estaba muy claro, aunque no venía de las chicas, pero yo en lo personal me sentía así. Y yo lo he compartido muchas veces que tuve una mamá que normalmente era muy fría en su contacto y no siempre había ese abrazo, esa contención y demás. Entonces, obviamente, yo decía, bueno, a lo mejor las mujeres también van a tener eso conmigo. Y cuando era muy jovencito, obviamente me llamaba la atención cuando iba con una chica, híjole, ¿me le declaro, no me le declaro? Y había un nivel de inseguridad. Y si me va a decir que sí o me va a decir que no, o quizás andemos juntos y después me va a batear. O sea, era normal para mí en esa época, porque yo no había crecido a nivel de mucha seguridad en el amor en la infancia más temprana, o la edad más temprana. ¿Pero y en la relación había inseguridad o esa era como una inseguridad tuya? No, con antes el de tiempo entrar a la también, obviamente había celos a veces, porque yo decía, pues obviamente si estamos juntos, a lo mejor en qué momento va a suceder algo, en qué momento va a pasar algo, entonces sí tenía mucha inseguridad de que se fuera con otro chico, y sobre todo, como hemos platicado, a veces la parte de la secundaria, de la preparatoria, es como una edad un poquito complicada. Hace algunos ayeres. Hace algunos años, porque uno anda como queriendo quedar bien en todo, pero luego viene el chico con un carrazo el otro, ¿no? Y ya te la bajaron porque trae su carrazo. O trae más dinero, o trae ¿Alguna vez más sentiste guapo. inseguridad de nuestra relación? Con nosotros, fíjate que no creo, puedo decir ahorita que no, quién sabe, si yo me pongo a rascarle, a lo mejor sí hubo rasgos de ¿será posible o no será posible? Sí, ¿Nos perderemos o no nos perderemos? Yo sí sentí inseguridad después de este ciclo de muchos duelos y que el último que fue el accidente, después de que se incendió el departamento y luego el accidente, y que tú te quedaste como muy en silencio. Sé que eso no fue algo intencional, pero te metiste a tu cueva. ¿Te acuerdas que te decía? Ya te metiste a tu cueva, te metías O sea, a que tu tú te cueva. comiste mi cueva. Literal. No voy a comer tu cueva, gáname. Y te comí en la cueva. Ahora les platicamos eso. Pero te quedaste tan en silencio, tan hacia adentro, tan en tus pensamientos, tan poco comunicativo, tan poco expresivo, como en un estado algo depresivo, que yo sentí inseguridad porque se perdió ese nivel de conexión, de intimidad, de diálogo, de comunicación que teníamos, de compartirnos todo. Y yo sentí inseguridad de perderte y de perdernos.
Mira, sí. Esa época yo sentí, y eso que dicen de la cueva es porque en una ocasión estabas tú en esta zona que teníamos de estudio, esta salita de estudio, y entonces fui poniéndote postrecitos así en el camino, me acuerdo hasta donde estaba yo, y luego te hablé y te causó mucha gracia que fuiste recogiendo los postrecitos y los dulcecitos, y luego te dije, ya, me voy a comer tu cueva, y empecé como así como a mordisquearte, así como diciéndote, me voy a comer tu cueva para que ya no te metas en ella. Y te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que me has ayudado a salir de ahí. Yo creo que la inseguridad obviamente está conectada con miedos. Miedos atrás, a veces miedos muy conscientes, miedos totalmente inconscientes. Miedos a no ser suficiente, miedos al rechazo, miedos al abandono, miedos a no dar lo máximo, miedos a no cumplir las expectativas propias o las ajenas. Hay muchísimos miedos a no ser atractivo suficientemente que el otro. Siempre en la inseguridad atrás hay muchos miedos. En ese caso yo había tocado con un miedo muy fuerte y no era exactamente con la relación en particular, aunque sí, porque ahorita que lo mencionas en esa parte, era un miedo que había surgido a partir de una historia que vivimos y que ya les hemos compartido, donde nos tuvimos que mudar de ciudad y empezar de cero. Y había un miedo de no ser suficiente para la pareja ahora que, porque siempre había sido yo desde la mentalidad de soy el proveedor o voy a hacer esto, yo voy a eres el trabajar, superhéroe. voy a ser superhéroe, voy a echarle ganas, o sea, todo era como, Sí. era muy arrojado al mundo, ¿no? O sea, siempre salió como el pecho adelante, ¿no? Pero llega un momento que cuando hay eventos muy difíciles o complicados, yo no pude seguir haciendo eso en ese momento porque las circunstancias no lo permitían. Tuve que volver a empezar de cero y todo, y había un miedo quizás de no ser suficiente. Más que perderte o no, era no ser suficiente para ti o no darte lo mejor que yo podía haberte dado de mí y cubrir obviamente las expectativas de ambos. Entonces siempre la inseguridad sí es un ingrediente que a veces se mezcla en la relación y nos puede poner un hándicap. O sea, esta inseguridad yo creo que uno de los elementos más importantes que nos maneja un hándicap, a decir, puede haber un antes o un después a partir de ese miedo, bien manejado o mal manejado con él. Mira, qué interesante esto que comentas, porque no nada más hablamos entonces de una inseguridad en la relación, porque una cosa es la inseguridad en la relación, un espacio inseguro, ¿cierto? O sea, una cosa es, nuestra relación es un espacio inseguro, por lo tanto no es un espacio seguro de contención amorosa. Cuando hablamos de un espacio seguro de contención amorosa, es que en ese espacio podemos sembrar, podemos cultivar, podemos fortalecer, podemos desarrollar, podemos crecer nuestro amor y podemos también nosotros desarrollarnos y crecer en ese amor y dar grandes frutos, ¿cierto? Pues y contrario a eso es un espacio inseguro. Entonces, cuando uno está en un espacio inseguro, necesita estar a la defensa. O sea, la psique está en estado defensivo en lugar de una autoexpresión plena y entrega amorosa total y libertad y expansión y plenitud. Uno está en un estado de alerta, de autocuidado, de autopreservación. Todo el tiempo está en estado de alerta, en un espacio inseguro. Ahora, también de lo que hablas es cuando uno se siente inseguro. Entonces, dirías que las inseguridades personales las vertemos en la relación y generamos un espacio inseguro. Sí, si nosotros mismos no tenemos un nivel de seguridad interna, no podemos construir afuera un lugar de contención externo, claro. porque me encanta. a final de cuentas creo que todo lo vamos a permear, todo lo que traemos nosotros lo permeamos hacia afuera. Y esto de la entrega amorosa, porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿y qué es la famosa entrega amorosa? Y ese es precisamente el generar ese espacio de contención segura donde puede ser tu amigo, tu amante, tu confidente, tu compañero de vida, tu constructor de proyectos, juntos hacer esto. O sea, de alguna manera cuando tenemos ese nivel de complicidad positiva, hay un nivel de entrega amorosa, hay un nivel donde hay una expresión plena, donde puedo estar para ti, tú puedes estar para mí. Y a mí me costó, yo creo que a muchos nos cuesta, porque cuando, yo siempre les platico esta historia, cuando era esa parte de tenemos que hablar. Y luego, tenemos que hablar. Ese tenemos que hablar. Ese también nos da inseguridad y nos da así, dependiendo de lo que cada quien trae, ¿no? Sí. Esa es la frase más amenazante en una relación a veces en ese momento. Oye, mi vida, tenemos que hablar, y cómo se amaneció el día. Eso me preocupa más que cómo está el clima afuera, si hubo huracán, o si hay algo. Ese tenemos que hablar, pues un huracán interno en la relación. Entonces, cuando viene esa pregunta, esa frase de tenemos que hablar, y luego, ¿sabes qué? No te necesito, peor tantito, porque aparte de que tenemos que hablar y luego no te necesito, cuando en el fondo hay una manera que nosotros hablamos, algo que se llama
unas formas distorsionadas de amar. En esas formas distorsionadas de amar quiere decir que yo aprendí a amar de ciertas maneras. Entonces creemos que el amor es que la persona nos necesite y que nos volvamos proveedores de la otra persona. Y el hombre tenemos mucho esa formación. ¿Por qué? Porque desde la parte arcaica el hombre iba, cazaba hacia afuera y obviamente traía a la casa hacia adentro, traía pues el animal, la comida, lo que fuera. Entonces no pero nada más era es un cultural, proveedor. no nada más es cultural. No, es arcaico es totalmente, arcaico también, es claro. arcaico, es parte biológico. Incluso en muchas especies hay veces que es el macho, hay veces que es la hembra, dependiendo de las diferentes especies, pero normalmente en el humano era el hombre el que iba hacia afuera y traía a la casa. Entonces se convertía en un proveedor. Entonces la función interna arcaica casi empuja al hombre, obliga al hombre, invita al hombre a seguir siendo el proveedor. Entonces yo como hombre quería ser siempre ese proveedor y el no poderlo ser desde el lugar adecuado por lo que habíamos vivido, hay un tema donde, híjole, no te necesito, híjole, entonces ya no voy a ser ese proveedor, ya no voy a dar eso que yo daba antes. Y hay una frustración y ahí toca la inseguridad, toca el nivel de inseguridad porque hay un miedo, ya no soy suficiente en esto, entonces me van a votar, entonces va a venir otro duelo, entonces lo empiezas a vivir difícil o depende de cada quien. Si yo en ese momento hubiera tenido la seguridad interna de todo lo que estaba pasando y el control de todo, porque ojo, el miedo también estaba conectado a no tener el control. El control, hay un control sano y hay un control insano. El control sano es cuando yo puedo controlar ciertos factores de la vida y los puedo dirigir hacia un lado. Y el control insano es cuando yo quiero controlar algo que incluso ni siquiera está en mis manos controlarlo, como es a otra persona, otras circunstancias. Pero cuando tengo un buen control sobre mí, qué padre, porque eso me va a dar un nivel de seguridad y compartirlo y generar ese espacio de contención. Pero cuando no lo tengo, voy a amenazar y voy a atentar contra ese espacio de contención que se convierte en un lugar inseguro. Y mira, la audiencia nos ha preguntado que cuáles son esas señales para saber si su relación es un espacio inseguro. Si van a soltar las bombas. Exactamente. Y entonces se me hace que te propongo que veamos como cuáles son esas señales que hacen que una relación sea emocionalmente insegura y después vemos las señales de inseguridad individual. Pero ¿te parece que empezamos con esta tercera persona llamada relación? Entonces hay varias señales, querida audiencia, queridos Ganalovers, hay varias señales que hacen que una relación esté en un estado de inseguridad emocional. Varias. Una de ellas es no te sientes libre ni tranquilo o tranquila de ser tú y de expresarte tal como tú eres. Okay. Esa es una. Es como no puedo ser yo. No puedo ser yo. Y a veces ni siquiera es algo muy consciente, pero simplemente es como este acotamiento personal y esta negación a sí mismo de ser en toda la expresión, en toda la capacidad. Y cabe esta parte donde dices o te agrandas o te achicas. ¿No? Hay gente que no es en la relación y se achica en la relación. Se acorta, se minimiza, se empequeñece. Exacto. Y hay otros que no, hay otros que se engrandecen de más. O se amoldan, ¿no? Se amoldan o se acomodan a lo que se espera de ellos o que creen o proyectan en el otro que el otro está esperando de ellos. Porque atrás está el miedo de expresar, de solicitar, de pedir que algo sea mejor, ¿no? Que algo cambie en esa relación. Entonces, ojo, si no puedes ser tú mismo o tú misma en una relación, ahí hay un foquito, una alerta. Una bandera roja. Una red flag de espacio inseguro en la relación. Otra señal, claro, es que no se comunican y no se expresan realmente ni sus pensamientos, ni sus emociones, ni sus deseos, ni sus anhelos, sino que es este tipo de relaciones donde pueden llevar como la fiesta en paz o pueden llevar la relación bien o puede ser incluso divertida, pero queda a un nivel superficial. No hay profundidad, no hay intimidad, y no hablamos nada más de la intimidad sexual, sino que, ahora vamos para allá, sino que también no hay una intimidad emocional, no hay una intimidad intelectual, no hay una intimidad espiritual. Entonces, donde no hay intimidad y queda la relación superficial, esa es también una señal de que la relación es un espacio inseguro. Y a mí me encanta esta frase cuando decimos la intimidad, es esa etapa que yo digo, la intimidad está remojada de tus más profundas verdades. Cuando tienes la capacidad de mostrar tus más profundas verdades, ¿y qué son esas profundas verdades? Poner en la mesa tus miedos, tus dolores, tus vacíos, tus dificultades, tus desafíos. Y también tus alegrías, tus esperanzas, tus sueños. Tus anhelos.
porque en relación a eso hay otra señal de que no estás en un espacio seguro y estás más bien en una relación insegura si tú no puedes celebrar tus logros y tus éxitos y mostrar en tu relación tus logros y tus éxitos, ¿cierto? Sí. Y que tu pareja se congratule, celebre contigo esos logros y éxitos y más bien tienes que como, ¿no? Para que no se sienta mal. O también no puedes expresar tus fracasos y tus dolores y tus angustias porque la pareja no la escucha o la minimiza o no te apoya. Entonces, si tu pareja no te apoya tanto en lo celebrativo, en lo expansivo, en lo glorioso, como no te apoya en la oscuridad o en el infierno, no es un espacio seguro. Sí, y hay personas, hay parejas, o sea, ¿por qué se da esto? Hay personas que dicen, bueno, a ver, si uno de ellos no tuvo el éxito que quería tener y se vive frustrado por no haber logrado esas metas, esos éxitos que él hubiera querido tener, no celebra ni está contento con los éxitos del otro. Claro. Hay gente que pudiera apoyar, aunque yo no tenga ese éxito, pero si tú lo tienes, te puedo apoyar allí y puedo celebrar contigo y algún día volvemos a celebrar uno mío, pero hay gente que no, que se queda muy enganchada en esa falta de éxito, en esa falta de realización y se queda solamente en la frustración y obviamente en ese miedo que está tocando, miedo de no realizarse. Y entonces con esa misma gana o ese mismo temor va a contaminar y no se va a celebrar ni se va a contagiar la celebración del otro y al contrario la va a apagar, la va a apabullar. ¿Por qué? Porque el éxito del otro le está confrontando internamente con su propio fracaso. Y hay parejas así, ¿eh? Sí, Conocemos muchas parejas así. Que nosotros le llamamos también saboteadores del otro. Sí, sí. Uno saboteando al otro. Sí. Ahora, otra señal de espacio inseguro, hay varias señales, ¿cierto? Sí, hay muchísimas. Hay muchas, pero bueno, Ojo. estamos hablando como de las principales. Otra señal de que la relación es un espacio inseguro es cuando no se pueden comunicar. Porque al comunicarse entran en conflicto tremendo, entran en confrontación, las cosas se explotan, alguien termina en drama total o en llanto tremendo, o alguien termina enfurecido, rabioso, y no se puede generar una comunicación que es desde la verdad y haya una armonía y haya un buen recibimiento a la expresión y se mantenga como esa calma. Sí. Sin importar los temas, si son difíciles, si son rasposos, si son delicados, si son confrontativos, si no se puede llevar y es como si empiezan dos niños a estallar, ¿no? Como bombas a estallar de una manera u otra emocionalmente y no se puede generar como esa tranquilidad o se atacan mutuamente en esa comunicación, se atacan, se culpan, se juzgan, se critican y se defienden, están en un estado defensivo. Protectivo. Defensivo, protectivo o agresivo. Entonces, bueno, es muy importante que si bien es cierto, podemos tener reacciones emocionales, podemos también tener esa capacidad de contenernos a nosotros mismos en nuestras reacciones emocionales, contenernos a nosotros mismos en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías catastróficas, ¿cierto? O sea, en contener nuestra energía. ¿Para qué? Porque si cada uno sabemos contenernos a nosotros mismos, claro que vamos a poder generar un espacio de contención seguro y amoroso para la relación. Si no podemos contenernos a nosotros mismos, claro que no vamos a poder generar ese espacio seguro de contención, ¿cierto? Entonces, ahí hay señales también de esto. Ahora, una señal que a veces pasa desapercibida, pero que también es muy importante, es cuando no hay un buen manejo de las finanzas. Cuando no hay claridad y no hay diálogo y no hay transparencia en el manejo de las finanzas y los objetivos y cómo se llevan a cabo, porque al final de cuentas el dinero es un tema tabú. Entonces, cuando no hay esa capacidad o esa posibilidad de transparentar y de llevar bien el manejo de las finanzas y el diálogo, y alguien tiene que esconder algo, o alguien está haciendo algo inapropiado con el dinero, o etcétera, ese es un espacio también inseguro para la relación. Sí, cuando hay un conflicto interno también, un conflicto interno que no estás pudiendo, algo que no estás pudiendo resolver contigo o con la pareja, aquí se convierten también en algo que le llamamos nosotros temas sensibles o temas complicados. Claro. Porque mientras estamos en el enamoramiento, todo se lleva como hemos comentado, ¿no? Muchas veces se lleva de una manera muy superficial, muy por encimita. Pero conforme va bajando esa emoción del enamoramiento, van a empezar a asomarse los verdaderos conflictos que están ahí. Y el no tener la capacidad de afrontarlos
se van tornando, con el tiempo ya no se llaman conversaciones, ya no se llaman comunicación, se llaman temas complicados o temas difíciles o sensibles, porque nada más lo toca uno, en cuanto lo toca uno explota en el otro, o el otro empieza a tocar y explota en el otro, y son como temas que sabes que ya no lo toques porque nos va a generar un conflicto y el conflicto nos puede llevar a la separación. El no tener esa capacidad de afrontar las temáticas, eso provoca mucha inseguridad. Y nosotros decimos esta frase: ten conversaciones rasposas y tendrás relaciones también amorosas. Ajá. O sea, aprende a afrontar las partes rasposas de la conversación para tener una mejor relación. No es fácil, totalmente de acuerdo, tiene su chiste, hay que aprender esta comunicación asertiva dentro de la relación de pareja, pero sí, eso es algo que puede provocar mucha inseguridad. No tengo la seguridad de comunicar ese tema que nos está afectando en cualquier área de la vida, ¿eh? O sea, a veces hay temas de dinero, hay temas de amigos, hay temas de horarios, hay temas de los tuyos, los míos y los nuestros, hay temas de infinidad de cosas donde sobre todo no hubo unos límites sanos, unos niveles inadecuados. Y también eso, ahorita ¿sí? Que tocas el tema de los límites sanos, otra señal de que estás en una relación insegura es que los límites se transgreden y hay abuso. Entonces, si no tienen claros los límites para sí mismos, los límites sanos al servicio del amor y los límites de la relación, evidentemente se van a estar transgrediendo y va a haber abusos. Entonces, cuando el ser humano se siente que hay una transgresión y un abuso, claro que no se siente en estado de seguridad. Y otra alerta muy importante de las banderas rojas es cuando no puedes pedir lo que necesitas. Ah, también, cubrir las necesidades, sí. O solicitar al menos, o sea, solicitar. El hecho de que sean tus necesidades son tuyas, no está obligada la otra persona en cubrirlas, pero sí podemos solicitar a la pareja una ayuda. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo tengo una necesidad, lo puse en la mesa y obtuve un no por respuesta. Se quedó tan pegado a ese chip, a esa experiencia, que dice, ¿sabes qué? Nunca más vuelvo a pedir, nunca más vuelvo a solicitar. Y entonces genera inseguridad cuando la persona está necesitando incluso algo, pero hay una inseguridad de no poderlo poner en la mesa y afecta la relación. Sí, pero y sabes que también en torno a esto que dices de las necesidades, no solamente es, o sea, sí es como esa habilidad, esa capacidad de poner las necesidades en la mesa, pero también qué tanto la pareja lo recibe. Sí. ¿Qué tanto lo recibe? Y si bien es cierto, no está obligado en cubrir 100% de las necesidades, pero también hay parejas tan hostiles que tienen respuestas, como me acuerdo de una pareja, no sé si recuerdas hace un tiempo, que le decía él a ella, pues es tu perro y tú lo bañas, ¿no? O sea, no hablar literalmente de un perro que bañara. De perros ahora. Sino, era como, es tu problema y tú lo arreglas, sí, ¿no? Sí. Cuando ella le decía, es que yo necesito más contacto físico y tú eres muy frío y muy distante, o yo necesito que conversemos esta situación de nuestros hijos. O sea, ante cualquier solicitud, pero cualquiera, la respuesta era la misma. Era una manera de decir, no cuentas conmigo. Entonces, si en tu relación de pareja no hay también esta amabilidad, ¿cierto? Esta amabilidad y esta... Una consideración positiva hacia de el decir, otro, ok, sí, claro. Tú necesitas esto, yo no tengo un problema de brindártelo, te lo brindo. Entonces, y te nutro y nutrimos la relación y nos nutrimos mutuamente, pues se genera un espacio inseguro. Pero si además la persona te hace sentir, a veces te lo dice muy claramente, a veces no, y solamente te hace sentir que no cuentas con él o no cuentas con ella, pues estás en un espacio inseguro en la relación. Y a veces esta inseguridad, ojo, porque esta inseguridad puede ser también de manera muy personal, una interpretación muy personal, y a lo mejor sí tiene que ver con lo de afuera y a veces no tiene que ver con lo de afuera. A lo mejor se quedó solamente con la imagen de lo que yo puedo percibir como algo inseguro. Por ejemplo, esas personas que les ha costado de toda la vida pedir algo, solicitar algo o pedir sus necesidades. Y porque en el ayer y entonces, siempre decimos esta parte, en el ayer y entonces no hubo, dice, pues ahora tampoco va a haber, interpreta que no va a haber, y entonces por lo tanto no solicita y tiene la inseguridad de solicitar, pero es un tema personal. A lo mejor la pareja ni siquiera sabía, y después dice, oye, pero nunca me lo pediste, nunca me solicitaste nada, nunca me dijiste nada, porque se quedó solamente en el tema interno. Entonces, abusados porque... Y se quedan rumiando, ¿no? Sí, son rumiaciones. Pero al final del día, inseguridad. Cuando alguien no solicita lo que necesita, termina pasando una de tres cosas. Renuncia a ello, lo cual hablamos que la renuncia lleva al abandono y el abandono lleva a la separación.
o manipula, o sea, es decir, como por debajito del agua, mete su solicitud sutilmente, pero a través de la manipulación, o controla, y es una manera como... Apabullante. Sí, como transgresora de querer tomar o arrebatar lo que quiere por no solicitarlo. Y entonces, en una relación donde hay renuncia, donde hay abandono, donde hay manipulación y donde hay control, es un espacio inseguro. Y al final del día, todas estas son banderas y son las principales. Hay más, pero son las principales, así que creo que ya tienen suficiente aquí la audiencia para ponerle check, 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 check para saber. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir un espacio seguro de contención amorosa. Hay que construirlo. Ahora, pasamos a este punto que hablamos al principio de que también nuestras inseguridades hacen que no construyamos un espacio seguro de contención amorosa. Oye, y otra frase que es muy importante en la inseguridad, como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ¿sí? Vamos al cine, ¿qué película? La que tú quieras. Eso habla de un no involucramiento. No involucramiento, no participación. Como un nivel de desinterés y de dejadez. Ahí hay mucha inseguridad. Sí, claro. El no poner tus gustos y preferencias al frente también. Claro. Hay un nivel de inseguridad. ¿Dirías que sería importante, Jaime, dirías para la audiencia que sería importante que cada quien también, además de ver, como ponerle palomita a sus inseguridades o las inseguridades de la relación, sería importante que cada quien analice cuáles son sus inseguridades personales? Sería importante, ¿cierto? Claro, súper importante, como, básico además. Si la pregunta sería como, ¿cómo yo soy inseguro, insegura, o cómo estoy siendo inseguro, o en qué me siento inseguro, cómo proyecto mis inseguridades, cómo voy caminando por la vida desde un lugar de inseguridad? Y entonces hacer una lista y decir, ok, sobre esto necesito trabajar. Y hay habilidades de amar, hay algo que nosotros llamamos habilidades de amar, de hecho tenemos un programa para ello, donde ayudamos a las personas a trascender de este espacio inseguro, no solamente de su relación, sino de sí mismo, hacia construir seguridad en sí. Ahora, un ejercicio muy práctico y muy emocionante es que tú puedes poner, por ejemplo, en una lista tus miedos. ¿Cuáles son mis míos, así de manera muy interna? Y carencias también. Y carencias y cómo los estoy trasladando a la relación. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo miedo al abandono, tengo miedo a quedarme pobre, tengo miedo a no ser suficiente. Ok, ponnos en una lista. Ahora, eso, ¿cómo lo traslado yo a la relación? ¿Cómo lo estoy poniendo de manera, de manera explícita o de manera implícita? Hay veces que ni siquiera lo hablo, pero lo estoy virtiendo por ahí. Entonces, haz una lista de todos tus miedos y carencias. Y cómo, de alguna manera, tú mismo te vas a dar cuenta cómo está impactando a nivel de tu relación. Y esas son hay indicadores las banderas, en lo que hay que las trabajar. Señales. Y esas señales no son para decir, bueno, chao, el que sigue, porque al final del día cada quien trae sus inseguridades y cada quien si trae inseguridades las va a verter en la relación, entonces va a construir una relación insegura. Sí. Entonces, más bien se trata de asumir responsabilidad y trabajar en las inseguridades personales para trascenderlas. Y aquí la audiencia nos pregunta, dice, ¿es posible superar las inseguridades y reconstruir una relación sólida y segura? ¿Es posible superar las inseguridades y reconstruir una relación sólida y segura? Si tuvieras estos miedos, ¿es posible? Esta lista, es posible, es posible. Yo te diría que veas esta lista de los miedos y luego ubiques cuáles de esos miedos son reales o cuáles son fantasías, porque a veces, muchas veces... ¿Cuáles son tuyos y cuáles son heredados? Sí, hay una estadística que dice que el 94% de todas nuestras proyecciones de miedos y interpretaciones de algo catastrófico que va a suceder, ¿qué crees? Nunca suceden. El 94% Ay, ojalá de fuera ellas. el 99.99. Sería muy bueno. Pero bueno, hay un 6%, un 6 nada más, un 6% que sí va a suceder, que sí es real. Pero entonces muchas veces esos miedos... Pero ese 6% uno lo hace que suceda. Mira, porque como está uno duro y dale, sobre eso, sí. termina sucediendo, pero, o sea, ese 6% es porque me parece que habrá un 1% tal vez que sea como parte de la vida del universo, pero yo asumiría que el otro 5 o más es porque uno lo hace porque está sobre esa inseguridad. Sí, o sea, ese 94 no va a existir, este 5 a lo mejor lo vas a creer desde ese lugar y hay un 1%, un miedo real. Y en ese 1% realmente están solamente dos cosas en ese 1%. El miedo a la muerte o el miedo a una enfermedad. Esos son los miedos que sí... Esos son comunes de todos. O sea, tengo miedo a enfermar, tengo miedo de que alguien cargue conmigo por esa enfermedad, lo que sea. Ahora, seguro, vamos a morir. ¿Eso es seguro? Pero enfermarnos no, ¿eh? Ni de gripa. Bueno.
Entonces, bueno, hay miedos que sí son, un miedo a gripa no te va a afectar tanto, bueno, quién sabe, el año, por ejemplo, de la pandemia, el tiempo de la pandemia, el tener miedo a una simple gripa podía representar para muchos relacionarlos con un miedo a morir. Bueno, pero no era una inseguridad en la relación, era una inseguridad en relacionarse con el mundo y con la vida. Bueno, lo que pasa es que muchísimas personas, esos miedos a la muerte, por ejemplo, hay gente que, ojo, también hay mucha codependencia, que si muere uno de los miembros de la relación, uno de los integrantes de la relación, la otra persona dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Se me va a acabar el mundo, se me va a acabar la vida, y efectivamente los estudios nos dicen que, por ejemplo, cuando hay una relación así tan simbiótica y alguien fallece de los dos, va a tardar más de 10 años en que esa persona se pueda recuperar y volver al mismo punto donde estaba antes. O sea, porque el impacto es muy fuerte y hay gente que no sale de ahí. Sí. Entonces sí da miedo no poder trascender ese dolor, no poder trascender ese tipo de situaciones. O sea, sí hay miedos que son reales, hay duelos que son imaginarios o simbólicos en algo. Entonces es importante que nos demos cuenta, los podemos trascender, sí, a través de madurarlos, a través de darnos cuenta y poder y también hacernos meter recursos, mejores ingredientes a la relación. Cuando tenemos conciencia y tenemos recursos, podemos afrontar nuestros miedos Claro. Y nuestras inseguridades de una manera muy distinta a que si no tenemos recursos. Porque justamente aquí dicen, ¿qué pasos se pueden tomar para fortalecer la relación? Mira, a ver, aquí el miedo es importantísimo y me encanta esa analogía que hacemos a veces. Mira, yo cuando digo a una persona, imagínate que estás en el edificio de la Torre Central aquí de México, que son como 50 y tantos pisos, la Torre Latinoamericana, 50 y tantos pisos, y le dices, ¿sabes qué? A ver, yo estoy aquí, es más, no estoy yo, está Tony Robbins contigo, ahí está el mejor motivador, el mejor líder que te va a acompañar para que tu mente sea mejor y más poderosa. Y te dice, ¿sabes qué? Aviéntate de estos 54 pisos. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a aventar porque está Tony Robbins ahí? No. Un sistema de alarma te va a decir, no te avientes porque está en riesgo tu vida. Entonces no te vas a aventar aunque esté Tony Robbins. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si Tony Robbins mandó a poner allá abajo un mundo de colchonetas, un mundo de lonas, te ponen un arnés aquí? O la persona de confianza, ¿no? O la persona de confianza. Bueno, pongo el ejemplo porque muchas veces le ponemos un gurú de mucho poder que te puedes aventar. Pero es más bien como la persona de confianza y te pone algo, ¿no? Y entonces te dice, ahora aviéntate. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya te asomas un poquito y dices, bueno, o sea, hay una lona abajo, de ese tipo del circo Soleil, hay muchísimas cosas, hay un arnés, hay equipos de seguridad que te van a agarrar, es más, no te van a dejar, no te van a soltar hasta abajo, la cuerda mide exactamente antes de que llegues al piso, ¿qué crees? A lo mejor, un paracaídas a lo mejor, todo eso, ¿cómo se llaman? Se llaman recursos. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo te confronta entre tus recursos y tus amenazas. Si la amenaza a la que te está enfrentando simbólicamente o realmente es más grande que tus recursos, el miedo te va a paralizar o te va a hacer atacar o te va a hacer huir, porque son las reacciones del miedo. Claro, claro, claro. Y eso en la relación. En la relación misma, o atacas a la pareja por miedo, y mucha gente ataca a la pareja por miedo. Llega gritando, llega golpeando, no llega se hace haciéndose consciente malo. de que tiene miedo, pero, solamente no, la ataca. Pero abajo hay mucho miedo. Hay mucho miedo. A mí me tocaba una pareja que me decía, oye, es que mi marido ahorita tenemos un tema muy fuerte y está como muy violento, muy agresivo porque yo me voy a un curso. Pero, ¿qué pasaba? Él no sabía dónde iba ella. Ella, porque además le dijeron no digas a nadie, porque esto es sorpresa y que no sé qué tanto, pero el marido en un tema de amor y de protección, pero no sabía dirigir ese amor y esa protección, sentía miedo y su respuesta era atacarla, ¿por qué vas a ese curso? No debería de ir, en vez de platicar, pero su miedo le estaba ganando. Entonces el miedo tiene esa función, o te hace atacar, o incluso hay gente que huye de algo y se va porque tiene miedo, o se queda paralizada. Pero, ¿qué pasa si tus recursos son mayores a tus amenazas? Entonces, créemelo que el miedo se disminuye. Entonces, diríamos que ante esta pregunta que nos pone la audiencia, ¿qué pasos se pueden tomar para fortalecer la relación? Diríamos que número 1, tendrían que... tu lista de tus miedos y carencias. Observar, bueno, primero es observar, porque esa es la causa, ¿no? El efecto. Primero necesitarían ver todas esas señales de inseguridad en la relación. Y después, como paso número 2, ver las señales que tienes de inseguridad, carencias, vacíos y miedos personales. Ajá.
Y tercero, ver cuáles son los recursos, o sea, de o cuáles... hacerse de llegar, o sea, ver En cuáles de ellos ya tienes recursos, pero que no los has aplicado por alguna razón, y en cuáles no tienes y necesitas hacerte llegar... Invertir en sí mismos, invertir en la relación para hacerse... Nosotros hemos invertido toda la vida en nuestra relación. Y seguiremos invirtiendo porque le apostamos a eso. Claro, entonces invertir en crecer, en recursos, en herramientas, en habilidades de amar, y entonces... Para ello llevar al fortalecimiento de la relación y no quedarse en un espacio inseguro, sino llegar a un espacio seguro de contención amorosa para cultivarse, crecer, desarrollarse, florecer y dar frutos. Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Cómo? Con recursos. Entonces, nuestro viaje amoroso, como cualquier travesía, tiene sus altas y sus bajas. Sin embargo, lo importante es saber buscar un refugio y cuando es necesario trazar un nuevo camino. Si reconoces señales de inseguridad en tu relación, recuerda que tienes el poder y el derecho de buscar felicidad, estabilidad, respeto en tu vida. Y sobre todo tienes la responsabilidad de construir en ti seguridad y construir un espacio seguro de contención amoroso, porque no solamente va a ser para ti y para tu pareja, si tienes hijos, va a ser para tus hijos, para los descendientes y para tu entorno. Así que nuestra recomendación es ve por un espacio seguro de contención amorosa. Créalo, construyelo, manifiéstalo, tangibilízalo. Es correcto. Y si te gustó este podcast de Gana Lovers, simplemente primero ponnos en los comentarios. A nosotros nos interesa mucho leerte y saber qué es lo que estás poniendo, cómo estás viendo estos podcasts, qué te está dejando en tu vida amorosa. Ponnos aquí abajo tus comentarios. Te vamos a leer y seguramente va a ser mucho material también que nos va a servir para darte más información. Sí, para seguirte darte más valor dentro de los podcasts. Síguenos, compártelo si te hizo de utilidad y si no, al primo de un amigo a lo mejor le va a servir. Compártelo con el primo de un amigo y ponle aquí suscribir para que la campanita también te dé la notificación y nos vemos en el próximo podcast de Gana Lovers. Gracias, Gana Lovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en este tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gana Lovers.